Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Thursday Science Seminar número 9. Hoy nos acompaña nuestra profesora del departamento, la doctora Argelina Blanco. Nos va a estar acompañando con su charla titulada Interacción depredador-presa en anuros de bosque seco tropical del Caribe colombiano. La profesora Argelina Blanco Torres es bióloga egresada de la Universidad del Atlántico. Cuenta con maestría en Ciencias Biológicas, Conservación y Manejo de la Vida Silvestre y doctorado en Ciencias Biológicas, Ecología por la Universidad Nacional de Colombia. Además, Argelina también es docente e investigadora a tiempo completo de nuestro Departamento de Ciencias Naturales y Exactas en la Universidad de la Costa. Su interés científico está enfocado en ecología y conservación de la biodiversidad desde el estudio de interacciones en ambientes conservados, intervenidos y heterogéneos neotropicales. Bueno, profe Argelina, te damos la bienvenida y te cedo la palabra a ti, pero antes les recuerdo a todos los invitados que por favor, ya saben, pueden ir formulando sus preguntas a través del chat y al final tendremos un debate con la profesora. Bienvenida, profe. Gracias, profe Jairo. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de poder aquí mostrar un poco de lo que es mi línea de investigación. Una partecita, espero les guste, a mí me apasiona mucho, entonces vamos a mostrarles un poco lo que he venido haciendo. Voy a apagar un tricito de la cámara que no se me vaya a caer. Listo. Bueno, yo les voy a hablar sobre interacción depredador-presa en anuros en bosque seco tropical. Escogí de un enfoque de lo que hemos hecho acerca de esta temática, ¿listo? Entonces, para mostrarles un poco un enfoque novedoso que hemos venido desarrollando. Va a estar compuesta así la presentación, les voy a mostrar la introducción, cómo se tomaron los datos, los resultados más relevantes, discusiones y unas perspectivas al respecto de la temática. Cuando les hablaba que estamos tomando un enfoque diferente, les voy a explicar un poco a qué me refiero. Cuando hablamos de ecología, la ecología puede abordarse desde diferentes enfoques. De hecho, actualmente, debido a las particularidades de que la ecología es una ciencia con un enfoque en sistemas, es necesario que los sistemas que son complejos naturalmente se tienen que tomar y analizar desde un enfoque mucho más complejo. Generalmente la ecología y sobre todo la ecología de comunidades, que es en lo que nos enfocamos en este punto, la ecología de las comunidades o las interacciones, generalmente se trabajó desde un enfoque taxonómico. Entonces mirábamos cómo las especies, el objeto eran las especies, cómo las especies entonces interactúan entre sí. Era un enfoque netamente taxonómico. Como les decía, la ecología, los problemas en ecología se tienen que afrontar de una manera mucho más sistemática. Cada problema en ecología es la punta de un iceberg, entonces toca mirar exactamente, estudiar todo el iceberg, ¿no? Para poder tomar decisión. Entonces, se ha hablado también de un enfoque funcional y de un enfoque filogenético. Entonces, nosotros estamos trabajando, actuando desde un enfoque taxonómico y adicionando un enfoque funcional, que es lo que les voy a mostrar hoy, ¿sí? ¿Qué es esto del enfoque funcional? Es el intento de relacionar todos los patrones y procesos ecosistémicos desde la variabilidad fenotípica de los organismos. Entonces no se trabaja con especies, sino que se trabaja con algo que se llama rasgo o rasgo funcional, que es una propiedad bien definida y medible de los organismos, ¿sí? Se trabaja a nivel individual y se compara entre las especies. Entonces, cada una de las especies va a tener sus propios rasgos. De hecho, se ha venido, en ecología se trabaja rasgos de historia natural, rasgos que se han tomado precisamente para definir especies, pero estos rasgos funcionales son rasgos que están asociados a procesos funcionales en los ecosistemas, ¿sí? Y a la función de los organismos en los ecosistemas. Entonces, desde el punto de vista taxonómico como tradicional,
se trabaja con especies, desde el punto de vista de la ecología funcional, se trabaja con los rasgos. Es mirar entonces cómo otro abordaje de todo esto de las interacciones en ecología y de los problemas en ecología. Cuando juntamos todos esos enfoques y si le sumamos además el filogenético, podemos tener una mayor robustez en responder a los problemas en ecología. Eso como para mostrarles por qué vamos a hablar hoy de la interacción anuropresa desde un enfoque funcional. ¿Listo? Entonces, como en ecología general, en ecología de comunidades, sabemos que las relaciones, lo que más estudiamos son las interacciones. Las interacciones son los que nos modifican y nos forman las estructuras de las comunidades biológicas que estudiamos, ¿sí? Entonces, es como la base fundamental de la ecología de comunidades o de interacciones. Dentro de eso, bueno, una de esas relaciones son las relaciones tróficas. Se ha hablado mucho, es muy documentado, una de las bases teóricas de las relaciones tróficas es la teoría del forraje óptimo, que nos dice que los consumidores maximizan la ganancia energética minimizando la energía que involucran para adquirir esa ganancia. Entonces, la teoría del forraje óptimo dice, en palabras castizas, debo invertir menos en capturar el alimento y debo ganar más nutrientes. ¿Listo? Esa es la teoría de forraje óptimo. Entonces, eso generalmente es lo que se requiere. Las especies, los organismos, intentamos gastarnos la menor cantidad de energía para poder acceder a obtener la mayor cantidad de energía, ¿sí? En nuestros procesos de alimentación. Entonces, necesitamos entender cómo ocurren esas interacciones tróficas, ¿sí? Y hay algunas que son desproporcionadas en cuanto a las abundancias de las especies. Entonces, esas relaciones es como, bien, ¿cómo se dan esas relaciones? ¿Por qué un organismo se alimenta de otro? ¿Sí? ¿Por qué se alimenta de este, no de aquel? Entonces, los ecólogos nos hemos visto en que, ven, hay una relación con los rasgos. No puede ser que, también bajando un poco a la parte castiza, un poco coloquial los términos, una rana que ve pasar una hormiga no va a decir, esto es Cephalotes mompox, eso no me lo como. Eso es un nombre de una especie de hormiga, ¿no? No, ese Cephalotes mompox, no sé, por decirlo de alguna manera, esa no me la como. Ah, no, esta es Cephalotes SP1, esa sí me la como. No, ni siquiera, porque es que las ranas no estudian ecología, ni estudian sistemática, ni saben identificar especies. Entonces la razón más lógica sería, entonces las ranas estarían consumiendo las presas de acuerdo a sus rasgos. ¿Sí? ¿Qué la atrae de la hormiga? ¿Y qué no la atrae de una termita? ¿O qué no la atrae de cierto escarabajo? De los escarabajos, por allí hay publicaciones que apenas creo que llegamos con el 10% de las especies descritas, imagínense. No lo conocemos los que trabajan sistemática, menos lo va a conocer una rana que no vive en una universidad. ¿Sí? Entonces, los ecólogos dijimos, bueno, vamos a buscar esas relaciones deben ser funcionales, ¿ok? Entonces, estas herramientas del análisis de interacciones basado en rasgos surge como una manera de entender esos mecanismos, ¿sí? Los mecanismos que me modifican y que me mantienen esas interrelaciones entre los consumidores y sus recursos. Listo, más allá de que la rana come esta tabla de especies de hormigas, esta tabla de especies de termitas. Como sí, queda hasta ahí, ¿no? La relación, y con eso puedo hacer redes y puedo hacer todo, pero de un punto de vista ya de cómo funcionan los sistemas ecológicos, también entra mucho a favorecer este análisis de cómo entonces se relacionan tanto los depredadores como las presas desde sus rasgos funcionales. ¿Ok? Y esto lo podemos ver, esta es una ilustración de B.D. Caldwell de la edición número 4 de Herpetology, que es como uno de los libros que más utilizamos los que trabajamos en herpetología. Y aquí lo pueden ver. Sí, cuando B.D. Caldwell dice, bueno, miren, es que en la dieta de anfibios y reptiles hay mucho
muchos factores involucrados. Y si lo ven y hacemos un análisis de esa imagen, de esa ilustración, podemos mirar que muchos están relacionados con los rasgos y las funciones de los anfibios y de sus presas en los ecosistemas. ¿Sí? Los anfibios tradicionalmente ya se sabe que existen unas estrategias de forrajeo, o sea, no todos comen de la misma manera, y que eso influye en la selección de las presas. Entonces, ¿cómo están influenciadas esas estrategias por los rasgos? ¿Sí? ¿Qué tienen que ver los rasgos? Y precisamente uno de las áreas que yo trabajo en Colombia es el bosque seco tropical. Yo soy de la costa, entonces yo nací acá, crecí con el bosque seco tropical, que es el ecosistema, uno de los ecosistemas de los biomas pues, de mayor peligro en el país. Tiene muchos ecosistemas en peligro crítico. Pueden ver la evaluación actual de ecosistemas colombianos de UCN, y casi que prácticamente lo perdimos sin conocer nada del bosque seco. Entonces la pregunta fue, no puede ser estar influenciado la relación predador-presa solamente por lo que tradicionalmente lo revisa todo el mundo, el tamaño. Y es como, no, miren esa imagen de Billy Caldwell, no puede ser. ¿Sí? El tamaño, porque todos dicen, ah, no, tiene relación o no con el tamaño, hago una regresión y me da. Es como, no, o sea, aquí deben haber muchas otras rasgos que están influenciando la dieta. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serían esos rasgos? Nos fuimos a lo que poco que queda del bosque seco tropical en la costa norte de Colombia. Ahí se hizo la investigación en 6 sitios con relictos en donde se pudo ir con diferentes usos de suelo. Tenemos minería, ganadería, agricultura, sitios de conservación en diferentes puntos de todo el Caribe, en fragmentos de bosque de al menos mayores a 80 hectáreas, que son como relictos conservados. Son muy pocos los que quedan en esta zona norte del país, que es donde más hubo bosque seco tropical en Colombia, pero donde más se acabó. ¿Sí? Y allí fuimos y muestreamos las ranas, los anuros del bosque seco, que hay una fotografía, y allí muestreamos todos estos anuros. Pues fue una investigación mucho más grande, de los cuales han salido más papers. Y entonces, ¿qué hicimos? Bueno, vamos a mirar los rasgos. Sí, vamos a mirar los morfológicos porque sí, el tamaño y todo del depredador debería influenciar, y es lo que todo el mundo te dice. Ok, metamos los rasgos, pero metamos entonces los rasgos de morfología, no solamente el tamaño, sino la boca, la forma en los anuros te va a determinar. Miren esta, no sé si estoy mostrando, Jairo, discúlpame si se ve bien mi cursor, por favor. Sí, se ve bien. Sí, ok, listo. La forma te va a demostrar hasta los hábitos de la especie. Sí, esto cuando ya hablamos a los que nos llaman los ranólogos. Muchas de estas formas, cuando a mí me muestran esta forma, si es un diagrama, yo me voy ya hasta la familia, desde el punto de vista taxonómico, las familias de anuro que estoy analizando. Es muy curioso, por ejemplo, que con una de las coautoras con que hicimos este trabajo, como para contar una anécdota, fuimos al Museo del Oro en Bogotá, y cuando fuimos al museo, estábamos precisamente haciendo este paper. Cuando fuimos al Museo del Oro en Bogotá, hay unas ranas en oro hechas por los indígenas. Y cuando nos pusimos a ver las ranas hechas en oro, empezábamos a decir, ah, mira, esto es un lectobactílido, que es una familia de ranas. Ah, mira, esto es un microílido. Y las dos decíamos, si es lógico lo de los rasgos, la forma que metimos dentro del análisis para el artículo, sí es lógico. De hecho, los indígenas no sabían la sistemática moderna, con lo cual se sacan las familias de anura, ¿sí? Pero ellos tenían las formas, y nosotros con la forma establecemos relación con las familias actuales de anura que nos determina la sistemática en biología.
Entonces, bueno, la forma nos va a determinar mucho en la rana. La locomoción, hay investigadores que han trabajado, todo esto es basado en publicaciones. Todos los rasgos siempre hay que basarlos. O sea, cuando uno toma el rasgo, tiene uno el rasgo que está relacionado con el problema de investigación que estamos trabajando y fundamentado, ya sea con observaciones de campo o con literatura. La locomoción ya está fundamentada también en muchas especies de anfibios. Lo que hacíamos nosotros era que por cercanías filogenéticas, pues las especies que teníamos nosotros y que no estaban en las publicaciones, pues se adaptaban a eso, ¿no? La reproducción, porque el patrón reproductivo en anuros, sobre todo de bosque seco, me va a permitir saber, me va a influenciar en la dieta si está comiendo o no, si se está reproduciendo, dependiendo de cómo es el tipo de reproducción. Si es explosiva, por ejemplo, es casi seguro que si está en reproducción no se está alimentando también. Entonces eso va a afectar su dieta. La ecología, que es el hábito, el hábitat y la estacionalidad de la especie. Y la cineumática, metimos esto porque hay unas investigaciones en proyección o elongación de la lengua. Y hay en Anura hay 3 mecanismos de proyección de la lengua que podrían entonces estar involucrados en la obtención del alimento. ¿Sí? Entonces, esos fueron los rasgos que definimos para anfibios, para los anuros. Y luego a las presas. Entonces, bueno, no nos importa entonces cómo se llama la especie de anfibio, nos importan sus rasgos. ¿Sí? Lo mismo con las presas. Es muy terrible, por ejemplo, para los herpetólogos que trabajamos con presas. No somos entomólogos, que son los que trabajan con insectos. Los anuros consumen más insectos y muchos invertebrados. Entonces es muy difícil, imagínense si solamente, no, creo que no estoy exagerando, si solamente el 10% de las especies de insectos en el planeta están identificadas, imagínense en un sitio como Colombia, ¿sí? En donde no se sabe casi nada. Y yo, como herpetóloga, tengo que identificar todo lo que consumen 20 especies de ranas. Entonces, también es como un poco más fácil para nosotros poder llevarlos a rasgos. Entonces, no importa si es una hormiga de la familia, de la subfamilia Ponerine, de la subfamilia, no me importa. Si es cefalote, si es neivamirme, si es acromirme, no me importa. Me importan sus rasgos. No si es una araña, si es un escarabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? De nuevo, rasgos para las presas, morfología, forma, porque hay muchísimas formas en los invertebrados, dureza, porque eso es una relación con palatabilidad, ¿sí? Es más rico algo blandito, ¿sí? Como una larva, que algo duro como un escarabajo, y de hecho puedo sacar más nutrientes de una larva que del escarabajo, ¿no? El tamaño también va a importar, claro, estamos hablando de morfología, y también con la fisiología de las presas, tomamos rasgos de defensa. Si tiene defensa química o mecánica, va a ser menos palatable que algo que no tenga defensa, ¿sí? Su movilidad, si tiene o no tiene el tipo de la pata, la presencia de alas, eso es más fácil si la puedo capturar siendo una rana que está en el piso o que está en los árboles, ¿sí? Si son caminadores, saltadores, voladores. Y también la ecología de la presa, si son animales solitarios o si son gregarios. No es lo mismo que yo como rana voy a ir a comer a un hormiguero o a un termitero que capturo un grillo que va pasando o una araña. ¿Listo? Eso fue lo que hicimos. Y todo esto lo transformamos en análisis, claro, todo esto se transforma en datos, organizamos tres matrices, hicimos un análisis de RLQ. Estos análisis fueron probados en un paper con mamíferos marinos, que también se trabajó con dietas, y fue muy bueno hacer análisis también, un RLQ que te va a dar una ordenación de las 3 matrices que tienen las matrices de depredador versus presa, la matriz de los rasgos de los depredadores y la matriz de los rasgos de las presas, y un análisis que se llama Four Corner, que me va a decir cuál es la relación de esos grupos que se me forman. ¿Listo? Y aquí, bueno, se
se prueban varias hipótesis estadísticas. ¿Qué salió en cuanto a los depredadores, a las ranas? A las ranas se nos agruparon en cinco grupos. ¿Sí? Fueron 5 grupos de depredadores. ¿Cuáles rasgos fueron los que más me dieron asociaciones, para esos grupos? Los rasgos morfológicos de locomoción y de cinemática. Ok, la locomoción, o sea, la forma como se mueve el depredador, es lo que me influencia 2 de los grupos, el C y D. La cinemática, o sea, la forma de proyección de la lengua, es lo que me determina 3 de los grupos. Las diferencias en tamaño sí son un factor importante, pero no son la principal para formar las asociaciones. Si lo forma, entonces ya de entrada le estamos diciendo todo, ojo, no es solamente el tamaño lo que me va a determinar la relación predador-presa. Listo, entonces, ¿cuáles fueron esos grupos de rasgos dentro de los depredadores que se me formaron? Un grupo ovoide con elongación inercial de la lengua. Pónganse que las ranitas gorditas que sacan la lengua de una forma se me unen en un grupo. Es lógico. Es más lógico que decir el Aclistocleis ovalis come cefalotes mompos. Sí, no tiene más sentido ecológico como tengo unos grupos de ranas, no me importa cómo se llaman las ranas, pero hay unos grupos que se me van asociando como depredadores, como tipos de depredadores. ¿Sí? Otro grupo que son las grandes de hábitos terrestres, otro que son ranas que saltan mucho con cuerpo alargado y uno de entrada, ya uno que trabaja herpetología sabe qué familias de ranas pueden ser, y expulsión mecánica de la lengua y hábitos arbóreos. Ah, buenísimo. Eso tiene mucho sentido. Y otro grupo que son cavícolas, que hacen cuevitas, ¿sí? Con forma redondeada y puntiaguda. Uno ya que conoce, que sabe de herpetología, sabe cuáles ranas son, que tienen unos hábitos tróficos bien marcados, ¿sí? Pero esto lo confirma la parte de la ecología funcional. ¿Sí? Y cierto tipo de alargamiento de la lengua, mandíbulas pequeñas en relación con el tamaño del teto. Todo el mundo dice, esos son microhílidos. Sí, esos son microhílidos que comen hormigas. Sí, esos son. Pero hay que demostrarlo, ¿no? Nadie lo había demostrado. De hecho, creo que fue el primer trabajo que ha hablado sobre esto en anfibio. Porque antes había trabajado ecología funcional, pero para diversidad. Y luego también hicimos el análisis con las presas, qué grupos de presas se nos formaban, y tuvimos 4 agrupaciones de presas, y la mayor asociación son con la palatabilidad de las presas, ¿sí? Y la capacidad de escape. Lógico, claro, las presas menos o más palatables se me van a ir a grupos diferentes, y la capacidad de escape también me va a hacer grupos diferentes. Claro, porque yo como depredador, acuérdense la teoría de forraje óptimo. ¿Sí? El mínimo esfuerzo para adquirir lo más rico, lo más nutricioso, lo más nutritivo. Entonces, los grupos 1 y 2 de las presas tienen alto valor nutricional, los grupos 3 asociados a arácnidos y los grupos 4 con bajo valor nutricional y baja palatabilidad. Claro, los que muy poco se comen. Luego, con el análisis full corner, ¿qué fue lo que dijimos? Bueno, ya tenemos los grupos, tanto de depredadores como de presas. Ahora vamos a ver cómo se me relacionan esos grupos. Entonces, el análisis full corner nos dijo, bueno, los grupos de presas pequeñas, muy móviles, que no tienen defensa y no son gregarias y son redonditas, están relacionadas a ranas que son saltadoras terrestres, de reproducción continua, de elongación mecánica de la lengua y alargadas. Ah, perfecto. Cualquiera que sabe herpetología sabe de qué ranas más o menos, qué especies de ranas le pueden estar hablando. Pero tiene sentido. Ah, ya tiene sentido la dieta, la relación trófica de esas especies. ¿Sí? Más sentido que darte simplemente el nombre tanto del depredador como de la presa. Ahora, otro grupo que se nos unió fueron las presas gregarias, caminadoras y rectangulares. Eso podríamos decir, son una hormiga. Gregaria, caminadora y rectangular son las hormigas o las termitas. ¿Sí? Aunque, bueno, las termitas en muchos casos tienen
tienen alas, las hormigas también en algunos eventos de lluvias, ¿no? Y se relacionan con el grupo A, que son ovoides, y el grupo C, que son cavícolas. Claro, es como si tiene sentido, por eso es que esas ranas comen eso. ¿Listo? ¿Y cuáles son los rasgos que me están dando mayor peso en esas relaciones? Para los depredadores, el modo de locomoción del depredador, la proyección de la lengua, el patrón reproductivo y la forma del cuerpo. Miren que ahí no está el tamaño. ¿Sí? Entonces, tumbamos lo que todos los revisores, de todos los papers, de todos los que trabajan en ecología trófica, que siempre, hizo la relación de tamaño, es mire, le estoy demostrando que no solamente se enfoca en el tamaño. No es tanto la relación de tamaño, mire todo lo que se puede influenciar la composición de la dieta de un depredador, ¿listo? Y los rasgos de la presa, o sea, y no solamente que tenga en cuenta los rasgos del depredador, tenga también en cuenta los rasgos de lo que come. Y los rasgos de la presa nos dio que son los rasgos más importantes que nos dieron mayor relación son la forma, la movilidad de la presa, la condición gregaria de la presa, la dureza y el tamaño. O sea, qué tan rica es, qué tan fácil la puedo tomar. Teoría de forraje óptimo. ¿Sí? Entonces, en la dieta de las especies y en toda la ecología trófica de las especies, hay rasgos claves de depredadores que están ligados con rasgos claves de la presa y que determinan su dieta. Entonces, esto va más allá que los modos de forrajeo convencionalmente propuestos para el petofauna, para los anuros. ¿Sí? Hay que ir más allá. No es solamente una relación taxonómica. ¿Sí? Y esto tiene muchas aristas. Que el tamaño del depredador sí tiene una influencia marginal sobre la presa, sí. Es un carácter que evita relaciones antagonistas, sí, pero no es tan marcado como se supone. ¿Sí? Solamente la variación en el tamaño es completamente insuficiente para definir si hay una diferenciación en el nicho trófico. Aquí ya estamos hablando ya de ecología. En comunidades, la relación del nicho ecológico es como lo que estudiamos más, sobre todo intentar entenderlo en estas situaciones actuales de los ecosistemas. Es como no solamente eso, o sea, si de entrada el concepto de nicho es complicado, imagínense decir que una de las aristas del nicho solamente depende de un carácter, pues no. Sí, entonces, ojo con el tamaño. El modo de locomoción y la forma del cuerpo del depredador son las variables que más nos dieron relación, seguido por la biomecánica de la lengua y la utilización de los microhábitats. Entonces hay que estudiar más sobre esto, ¿no? Más estas relaciones y analizarlas de una manera más robusta. Y bueno, nuestras relaciones, las que observamos en este grupo específico de depredadores y presas, sustentan completamente la teoría del forrajeo óptimo, esa relación entre el equilibrio entre los costos y la ganancia energética. Lo definimos con los rasgos, lo que no nos puede definir el enfoque tradicional de estas interacciones. Y bueno, ¿para qué nos sirve esto? Que ha sido ya elementos para otros papers que hemos desarrollado, es que con esto, cuando demostramos este tipo de relaciones, las interacciones se utilizan para medir cuál es el grado de resiliencia, por ejemplo, en ambientes intervenidos, tan intervenidos casi acabados como el bosque seco, cuál es el nivel de resiliencia de las comunidades biológicas a los procesos de degradación y de pérdida de hábitat. Esto, por ejemplo, luego de esto hicimos otro paper que habla sobre redes tróficas y todo, y miramos cómo se simplifican las redes tróficas en los ambientes intervenidos y todo. Y esto es un enfoque necesario para poder entender esas relaciones y buscar los modelos de la respuesta funcional de las especies, más allá de la respuesta taxonómica, de qué tanto está estructurada por especies la comunidad, sino su respuesta funcional a los procesos de degradación, de modificación de hábitats o de pérdida de hábitats. Es más, también de restauración
los hábitats. Entonces son súper importantes. ¿Qué se puede hacer entonces con todo esto del enfoque de la ecología funcional? Infinidades de cosas. Aquí yo les traje un diagrama de un capítulo, un libro, del libro de medición de rasgos funcionales para Colombia, de unos amigos que hicieron el capítulo para anfibios, un sinnúmero de procesos ecosistémicos se pueden estudiar desde el enfoque de la ecología funcional. Y los rasgos, muchos rasgos están relacionados a usos de hábitats, al papel como depredadores, a la bioturbación, a los aportes en biomasa, a las descomposiciones, o sea, casi que los anfibios son uno de los puntos claves del funcionamiento ecosistémico, tanto acuático como terrestre, y sus rasgos están muy asociados a muchísimos de los procesos ecosistémicos. Entonces, ¿cómo se relaciona la riqueza de especies con el funcionamiento de los ecosistemas? ¡Boom! Aquí está la ecología funcional. ¿Sí? ¿Cómo son esas relaciones de los patrones de diversidad de especies y diversidad funcional? Porque también trabajamos, esta es la que yo les mostré, la parte trófica, pero también trabajamos la diversidad de especies, ya no solo se está midiendo con especies, se está midiendo con los rasgos, se llama diversidad funcional. ¿Sí? Entonces, ¿qué tanto esto me puede demostrar lo que les había hablado, la resiliencia del funcionamiento de los ecosistemas? ¿Sí? Algo que me quedaban corto, la revisión, a veces yo puedo decir, no pasa nada porque sigue manteniendo la misma diversidad de especies. Es como no. Si se te está cambiando la diversidad funcional, se te está cambiando mucho más. O sea, la diversidad de especies simplemente se está demorando, es una variable que te va a demorar más tiempo en la respuesta. Sí, pero mira que de pronto la diversidad funcional, el funcionamiento de tu ecosistema está grave. O si te está respondiendo desde la diversidad funcional, así que ojo. Seguimos, yo sigo con mis colaboradores trabajando, estamos haciendo ahora un trabajo para la Orinoquía. También lo estamos haciendo en la parte trófica, con ecología funcional. Estamos mirando también rasgos para mirar cómo todo ese recambio entre los distintos tipos de bosques de la Orinoquía con las sabanas inundables en la Orinoquía, cómo es todo ese traspaso. Y además estamos haciendo ya desde otro punto de vista con diversidades, estamos también trabajando diversidad funcional de anfibios ya para todo Colombia. Estamos mirando diferente con las expediciones Colombia Bio, en diferentes partes del país, pero ya esto ya no es trófico, sino la ecología funcional, pero mirada desde la diversidad funcional de anfibios y cómo está respondiendo a procesos de cambio de ecosistemas en Colombia y a distintos motores de pérdida de biodiversidad. Entonces, para que miren cuál es el panorama cuando escuchen hablar de ecología funcional. Pues hasta aquí mi intervención, espero que les haya gustado. No sé si tienen preguntas. Bueno, profesora Lina, la verdad, muchísimas gracias por dedicar parte de tu tiempo para mostrarnos esta charla tan interesante y de un tema tan pertinente para la biodiversidad de nuestros territorios. A partir de ahora damos inicio a la sesión de preguntas. Pueden escribirlo por el chat y nosotros la leeremos para generar un pequeño debate. Hola Jairo. Hola Argelina. Hola, profe. Hola, profe. Bueno, Jairo. Argelina, como Nadia ha hecho algunas preguntas, yo le voy a hacer una pregunta a Arge, pero me gusta más una invitación para que nos hable un poquito sobre cuál es la relación entre entender más sobre esos rasgos funcionales, sobre esa interacción, en sentido de contribuir para la conservación o recuperación de esas áreas de bosque seco tropical, ¿no? Sabemos que es un bioma bastante amenazado y
yo como biólogo sí entiendo un poco de cómo eso impacta todo ese tema, pero me gustaría que tú, desde tu posición como ecóloga, ¿no?, pudiera nos comentar un poco cómo eso contribuye quizá a futuro a que podamos tener una mejor comprensión de ese bioma y quizá, no sé, entender mejor y poder protegerlo o recuperarlo. Sí, la ecología funcional, mire, voy a intentar explicarlo para no biólogos. Si uno va a un bosque, uno dice, bueno, voy a mirar qué está produciendo X actividad que me está destruyendo un bosque, por ejemplo. Entonces yo miro y digo, tengo tantas especies de ranas aquí dentro del bosque, habían 20, y ahora después que destruyó la mitad del bosque me quedaron 15. Tradicionalmente se podía tratar así, o se calculaban índices de diversidad y todo. Pero puede pasar que pasó y se acabó la mitad del bosque y sigo encontrando las mismas 20 especies de ranas, ¿sí? Entonces yo puedo decir, no pasó nada, están las mismas 20 especies de ranas y la misma diversidad, y es como, no. Desde la ecología funcional, por ejemplo, yo puedo decir, y está pasando, el tamaño está relacionado completamente con la biomasa. La biomasa de todos los organismos está relacionada con los ciclos biogeoquímicos, ¿listo? Y con la productividad de los ecosistemas. Entonces, si a mí me arrasaron la mitad del bosque y yo estoy trabajando con rasgos asociados a esas respuestas, de cómo los ecosistemas responden, yo puedo mirar desde rasgos morfométricos relacionados a la biomasa que tanto perdí, ¿sí? Y entonces yo puedo relacionar eso ya con números y desde el punto de vista energético, ¿sí? ¿Cuánto perdí? Puedo tener las mismas 20 especies, pero ya no tengo la misma biomasa, ¿sí? Es más, esas especies, si las miro en el tiempo, pueden estar reduciendo su tamaño. No sé si han visto, por ejemplo, en el mar, creo que por ahí una vez le escuché a un oceanólogo decir que el mar creo que ha perdido 1 metro en promedio de tamaño. Imagínense todas las especies del mar, sacándole una media, y han perdido en promedio 1 metro. Eso es gravísimo, ¿sí? En términos de biomasa, en términos de todos los cálculos que pueda hacer de productividad. Eso es lo que me permite el estudio de rasgos. Y aún así, de muchos tipos de rasgos, porque los rasgos funcionales son muchos relacionados a diferentes procesos. Yo puedo, por ejemplo, definir si, por ejemplo, un cultivo me está manteniendo o no el funcionamiento ecosistémico a partir del estudio de los rasgos. Sí, porque también no totalmente no vamos a satanizar todas las actividades productivas, ¿sí? Sino que yo puedo definir, de acuerdo a ciertos rasgos que estoy midiendo, qué tanta diversidad funcional me está permitiendo mantener el cultivo para mantener el bosque que está aledaño, o qué tanta diversidad funcional me está manteniendo el bosque que me permite el mantenimiento del cultivo. Se lo puedo transferir en dinero, y es como yo le estoy pudiendo decir a un productor, venga, mantenga el bosque porque el bosque está proveyendo servicios ecosistémicos. Todo el mundo se va únicamente a servicio ecosistémico, pero no se va a funcionamiento ecosistémico. Entonces vengo y evalúo el servicio ecosistémico, pero no evalúo lo que está antes del servicio, que es el funcionamiento. ¿Cuánto tiempo voy a tener ese servicio? Si mido desde la ecología funcional, yo puedo determinar si la función existe o no, porque el servicio ecosistémico que estoy mirando en este momento puede ser relictual, como cuando vemos la luz de una estrella, ya la estrella no existe, sino que murió y la luz está llegando apenas. Puede ser un servicio relictual de una función que ya acabó, ¿sí? Entonces, miremos las funciones ecosistémicas y le podemos decir al productor, venga, conserve, que eso igual le genera plata. De aquí le están viniendo tales servicios, de aquí le están viniendo los polinizadores. O también puede decir, este tipo de cultivo, hecho de tal manera, desarrollado de tal manera, está permitiendo que los bosques relictuales, solamente estoy hablando de bosques, pero pueden ser ecosistemas acuáticos, está permitiendo que el ecosistema mantenga su funcionamiento.
Entonces, todo eso nos lo permite la ecología funcional. Gracias, Arge. Muy amable. Jairo, creo que tú tienes otras preguntas ahí ahora en el chat. Aquí tenemos otras preguntas. La primera que nos hicieron por parte de Claudia Herrera dice, muy interesante, profe Argelina. Como ingeniera no tengo ni idea cómo, en la práctica. ¿En campo se realizan estudios así? En campo, sí, profe, este estudio fue de campo. Este estudio fue completamente de campo, yo fui a campo, como les mostré, a los 6 sitios, fue todo un año capturando información. Luego, o sea, estos son estudios que demoran 3 o 4 años, 2 años más en laboratorio, sacando los datos, identificando, y póngale 1 o 2 años más para que pueda salir el paper. Mínimo 4 años para poder sacarlo. Arge, creo que la curiosidad de Claudia va más en cómo es en la práctica y el campo, ¿no? En la práctica del campo. Que toca ir a la noche, a los días, sí. hay horarios. Yo creo que ella quiere saber un poco más sobre eso, ¿no? De cómo es ir a campo en esta área, ¿no? Sí, pues nosotros vamos, imagínense, no sé, profe, si usted conoce alguno de los bosques que están por acá. Yo fui acá a Piojó, a los bosques que están por Piojó. Nosotros vamos allá varios días, nos demoramos como una semana allá, en épocas secas, en época de las primeras lluvias, en las segundas lluvias. Vamos una semana cada vez, de pronto, nos quedamos allí y vamos a los diferentes sitios, a los sitios de ganadería, a los sitios de agricultura, a los sitios de bosque, los identificamos. En cada uno de los sitios hacemos el mismo esfuerzo de muestreo. Vamos en la noche o en el día, dependiendo. Nosotros sabemos que nuestras ranas de acá son nocturnas, entonces vamos en la noche, muestreamos en la noche, hacemos unos recorridos con cierto tiempo delimitado, capturamos las ranas. Muchas de estas ranas son muy pequeñitas, entonces las tenemos que capturar con permiso, claro. Las capturamos, las fijamos. Algunas se les hace lavado estomacal con unas sondas. Y ese material que se colecta se va a colecciones biológicas estándares de Colombia. Y luego de eso, las ranas que se colectan, se hace disección en laboratorio, se saca el contenido estomacal y ese contenido se identifica. Y después ahí se toman una serie de métricas a los contenidos. Y así vamos a cada uno de los sitios de muestreo muestreando esas ranas. Ok, gracias, profe. Por acá tenemos otra pregunta de parte de Miguel. Dice que gracias por la charla, súper interesante. ¿Cómo influye la densidad de presa en sus estudios y la competencia entre los depredadores? Bueno, yo trabajo coexistencia, ¿no? La competencia, de hecho, es una temática un poco ya no tan estudiada en ecología, porque las especies evitan la competencia, ¿sí? Entonces trabajamos más en coexistencia. La competencia se trabajó mucho hacia los años 70, parte de los 80. Hablamos de pronto puede existir una competencia en procesos de degradación de ecosistemas en los que las especies están entrando a colonizar, intentando sobrevivir, ¿sí? Claramente en estas zonas, como yo les hablaba, acá hay otro paper, por ejemplo, se los voy a decir más o menos. Nosotros nos dimos cuenta que en los ambientes intervenidos, como ahí sí es un ambiente que no tiene muchas cosas naturales, ahí sí se están dando eventos actuales de competencia. Entonces están intentando estar ahí las especies que se pueden quedar. Allí las redes de interacción son más simples, se simplifican, porque como ahí simplemente estoy intentando luchar, o sea, hay un profesor, el doctor Lynch, que es como el papá de la herpetología latinoamericana, que él todavía está vivo. Él dice, las ranas de bosque seco no leen lo que se publica sobre ranas. Es cierto, son individuos, imagínense siendo un anfibio viviendo en estas condiciones. De por sí no deberían vivir acá. Sí, aunque tengan el bosque completamente prístino, es unas condiciones absurdas para un anfibio. Ahora imagínense poder vivir
con esas condiciones peores que es que me abrieron un potrero, me toca ahora vivir en un potrero. Entonces, las redes de interacción, imagínense esos pobres especies están intentando medio sobrevivir, ahí no importa, y como lo que sea vivo como medio pueda para ver quién queda vivo y quién no. Ahí sí competencia. La densidad de las presas, claro, pero sí me van a ejercer mucho efecto allí, por eso se me simplifican las redes. En cambio nos dimos cuenta que dentro de los bosques, como está todo, o sea, cada quien está en su lugar, las redes nos salen, se llaman más compartimentalizadas, más modulares. Es decir, esa red de interacción tiene módulos, quiere decir que hay especies que están consumiendo ciertos tipos de presas como se debería dar. Eso fue lo que nos dio, por ejemplo, en el otro paper, cómo los procesos de degradación del bosque están haciendo que se simplifiquen las comunidades biológicas, lo cual es delicadísimo. Entonces se está perdiendo todo el papel funcional de esas comunidades y toda la función ecosistémica. Ok, profe, para cerrar, Gustavo hace esta pregunta. ¿Este tipo de investigación se ha llevado a cabo en otros grupos taxonómicos, ejemplo, reptiles? Yo sé que hay unos colegas que están intentando con reptiles. Creo que hay algunas, creo que sí hay como un par de opciones, pero no las tengo ahora mismo aquí registradas. Si existe muy poco y hay como un par de trabajos nomás de existir y no, creo que no tanto a nivel de comunidades, sino más a nivel de especies. Es que en herpetología esto es muy nuevo todavía. Muy nuevo. Se ha trabajado un poco más con aves, mamíferos. Ok, bueno, listo, profesora Rivera. Muchísimas gracias nuevamente por compartirnos investigación tan pertinente y muchísimas gracias también. Por allí, perdóname Jairo, alguien me preguntó qué es relaciones especialistas. Vamos a leerla, sí. Que se ha conseguido relaciones especialistas. Adelante, profe. Claro, sí. De hecho, si ustedes se dieron cuenta, una de las relaciones que encontramos fue de las hormigas con las ranas cavícolas. Son un grupo de ranas que me gusta mucho, que son de la familia Microílidae. Esas ranas consumen comúnmente hormigas y termitas, en una relación especialista de las pocas que se da en el bosque seco. Aunque en Colombia, bueno, somos quizá el país más diverso de anfibios del planeta, claramente hacia los bosques más húmedos las relaciones son completamente especializadas porque es la manera de mantener la diversidad tan alta. En los bosques secos no hay tanta especialización porque no hay tanta diversidad, pero sí hay una que otra. Los microhíbridos tienen relaciones especialistas. Ok. Bueno, listo, profe. Ahora sí, muchísimas gracias a todos por asistir y por tu tiempo y compartirnos parte de tu investigación. Tenemos que cerrar el evento ya. Próximamente vamos a dar inicio con el siguiente seminario en ciencias, el número 10, con el profesor Henry. Así que los esperamos allá. Nuevamente, muchísimas gracias por su asistencia. Chao. Muchas gracias a ustedes. Chao.